La elección de Robert Prevost como nuevo papa implica una serie de novedades. Por primera vez, un papa nacido en los Estados Unidos, nació en Chicago, en el estado de Illinois. Por primera vez, un papa con doble nacionalidad, porque nació y vivió en Estados Unidos, pero también vivió y tiene la nacionalidad del Perú. Por primera vez, un papa agustino, o sea, pertenece a la orden de San Agustín. Bergoglio fue el primer jesuita que se sentó en el trono de Pedro. Bueno, con Prevost llega a la jefatura de la Iglesia por primera vez en la historia esta orden mendicante que es la de San Agustín. ¿Qué es una orden mendicante? Bueno, una que hace votos de pobreza y que vive, trata de vivir como los pobres, junto a los cuales tiene su máxima cercanía, ¿no? Es una orden que nace en el siglo XIII, impulsada por el Papa Inocencio IV, ¿no? Que nucleó a los eremitas de la región de Toscana. Los eremitas eran aquellos que se entregaban a la pobreza absoluta y a la meditación. Pobreza absoluta y meditación. Muchos morían meditando porque no se alimentaban, ¿no? O sea, por primera vez, la orden de San Agustín implica por primera vez una orden mendicante. Por primera vez también un hombre de doble nacionalidad, pero lo más significativo, si se quiere, es que para Donald Trump, estoy hablando en términos políticos, lo más significativo en términos políticos es que para Donald Trump debe haber sido la peor de las noticias, ¿no? La peor de las noticias porque queda obligado a recibirla con una sonrisa radiante y simulando una profunda alegría, cuando en realidad lo que tiene que haberle causado es un tremendo desasosiego, un tremendo malestar. ¿Por qué? Bueno, porque la jugada de Donald Trump, y había estirado el brazo hasta el Vaticano para eso, eran los ultraconservadores cardenales que había enviado, que eran de Estados Unidos y que estaban en el cónclave. Raymond Burke, arzobispo de Wisconsin, y Dolan, el cardenal de Nueva York, el arzobispo de Nueva York. Dolan y Burke eran los favoritos de Donald Trump porque son ultraconservadores y porque son trumpistas. Públicamente han manifestado su adhesión a las políticas del actual presidente norteamericano. Mientras que Prevost representa la vereda de enfrente en todos los sentidos, en todos los sentidos. Por lo tanto, internamente debe haber sentido lo que sintió en un primer momento Cristina Fernández de Kirchner cuando le anunciaron que el papa elegido era Jorge Bergoglio. Bueno, su gobierno, desde los tiempos de su marido, se habían llevado pésimo con ese sacerdote, con ese cardenal que era Bergoglio. Bueno, para Trump debe ser lo mismo. Trump hubiera preferido el primer papa negro, si ese papa negro era el cardenal de Guinea, ¿no? Sara. Sara es un ultraconservador que atacaba, yo creo que junto a Raymond Burke, Sara debe haber sido el que más vehementemente y visceralmente atacó las reformas de apertura que hizo Francisco dentro de la Iglesia. Por eso creo que ha sido una muy mala noticia para Trump, además por quedar obligado a simular alegría cuando debe haber sentido lo contrario. También fue una mala noticia para Dina Boluarte, la presidenta de Perú, y para la dirigente individualmente más poderosa, que es Keiko Fujimori,
porque si bien para los peruanos fue una noticia inmensa, porque Prevost durante casi 30 años ocupó su función pastoral precisamente en Perú, y porque al presentarse ya como papa, no habló en inglés, habló en italiano y habló en español. Y no saludó al estado de Illinois, a su ciudad, a Chicago, a los norteamericanos, saludó al arzobispado peruano en el que él estuvo trabajando en los sectores más pobres de la sociedad, ¿no? Por cierto, Dina Boluarte, que ha logrado mantenerse en el poder tras reemplazar al hombre del cual era su vicepresidenta, a Pedro Castillo, una mujer que llega por un partido de izquierda, un partido marxista, incluso Perú Libre, pero que gira hacia una derecha dura, es una gobernante duramente de derecha, casi asociada con Keiko Fujimori, con el fujimorismo, que es la derecha en el arco político peruano. Bueno, reprimió brutalmente, con muchos muertos, Dina Boluarte para sostenerse en el poder, y Keiko Fujimori representa lo que fue la dictadura de su padre, una dictadura criminal, una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no son esos sectores políticos que hoy manejan el gobierno los que se deben haber alegrado con esta elección, sino lo contrario, aunque también, como Donald Trump, quedaron obligados a simular una alegría que seguramente no sentían. En el caso de Trump, más todavía, porque con Prevost se sostiene en el trono de Pedro un carisma que es el que contrasta fuertemente con la imagen de lo que representa Donald Trump y la mayoría de los líderes ultraconservadores que están en auge en el mundo de estos días, ¿no? Esos liderazgos, con Trump a la cabeza, irradian arrogancia, supremacismo, insensibilidad, desprecio por el otro, desprecio por la crítica, desprecio contra el periodismo en particular, contra la intelectualidad en general, desprecio por todo lo que esté o lo que se oponga a sus convicciones absolutas. Eso expresa el liderazgo de Trump a simple vista, es lo que irradia cuando habla, cuando se presenta y también a través de sus políticas. Bueno, Francisco contrastó fuertemente con eso, porque el carisma de Francisco eran las antípodas de eso. Irradiaba humildad, bondad, sensibilidad, compasión, comprensión, ¿no? Sobre todo a los débiles. El trumpismo es el desprecio por la debilidad en todas sus formas. El carisma de Francisco expresaba lo contrario, ¿no? El aprecio, la cercanía con los más débiles en todos los aspectos, en el aspecto que fuere. Carisma, creo haberlo explicado, es una palabra de origen en la antigua Grecia, ¿no? Que expresaba en la antigüedad griega el encanto de los dioses o de ciertos dioses del Olimpo, de la mitología griega. Pero luego toma un sentido cristiano porque el apóstol Pablo cristianiza el término carisma para referirse al don divino que algunos tienen frente a sus comunidades. Después va a venir Max Weber en el siglo XIX y principios del siglo XX y va a tomar una apreciación sociológica decimonónica de carisma, más aplicado concretamente a los políticos, a los liderazgos políticos. Pero en los términos del cristianismo se refiere al don divino
de poder comunicar y atraer a sus comunidades. En este sentido, el carisma de Francisco era su principal capital, porque lo que irradiaba llegaba a la humanidad por completo, ¿no? Que se ve atraída, o que lo que ve en un líder de semejante visibilidad mundial, lo que ve es el carisma. No sabe sus posiciones políticas, sus posiciones ideológicas, sus posiciones sobre la tradición litúrgica, ni su cosmovisión teológica o filosófica. No conoce eso. No leyó sus encíclicas, El Común de la Humanidad, ni sus cartas pastorales. Lo que percibe es su carisma. Y en lo que irradia la imagen de Francisco, lo que irradió es eso: bondad, calma, respeto por el otro, cercanía, humildad y sensibilidad por las cuestiones humanas. Trump y todos los líderes ultraconservadores de la vereda política de Trump tienen el rasgo de la soberbia, la egolatría, la vulgaridad y la violencia verbal para descalificar, para atacar, para conjurar la crítica, el cuestionamiento, la denuncia, la disidencia. Por eso creo que para Donald Trump la elección de Prevost es una mala noticia, una muy buena noticia para el francisquismo. Prevost es un francisquista moderado, por eso logró consenso. Y un francisquista moderado es alguien que preservará el legado de Francisco, esas aperturas que generó Francisco hacia sectores históricamente discriminados y anatemizados por la Iglesia, pero tal vez no las va a ampliar a esas aperturas ni las va a profundizar, pero al menos no va a dar marcha atrás. Es una buena noticia que un hombre de las características de Prevost, en algún modo un continuador de lo que fue Juan XXIII, de lo que fue Juan Pablo I, pero el mundo no llegó a apreciar porque murió a los 30 y pico de días de haberse sentado en el trono de Pedro, y lo que significó el carisma de Francisco. Prevost tiene toda la imagen, todo el carisma del hombre bueno.